te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente esta gente que está creando todo esto está loca? Porque vamos a ver, ¿qué trajo el nazismo? ¿Qué pasó después? ¿Qué han traído las grandes dictaduras en mi país? 31 años de Trujillo. Tú con Franco. Solamente traen desastres después. El ser humano está hecho psicológicamente para vivir en libertad, para poder decir lo que siente y lo que piensa. Y cuando el ser humano es obligado a esto, lo que viene, te lo juro, César, no es bueno. No bueno, es. Pero en última instancia, como tú comprenderás, cuando esas élites consideran que este planeta está muy lleno y que sería ideal que quedaran solo 500 millones de habitantes, ninguno de ellos se va a suicidar para hacer hueco. Eso te iba a decir, porque deben desaparecer. Son ellos. Yo no veo a ninguno de ellos que se presente voluntario para descargar el peso humano en este planeta, pero consideran que la población de este planeta tiene que reducirse. Como tú comprenderás, eso les trae sin cuidado y, entre otras cosas, les trae sin cuidado porque ellos son conscientes de que esa dictadura, quien va a tener las riendas van a ser ellos. Cuando uno va, por ejemplo, porque esto no es un discurso conspiranoico y de pronto vamos a empezar a hablar de los reptilianos o algo así, en absoluto. Cuando uno va, por ejemplo, a las memorias de David Rockefeller y concretamente al capítulo en el que él habla de su papel en crear estructuras de agenda globalista, como fue la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club Bilderberg, etcétera, y él lo cuenta abiertamente. Luego no cuenta mucho de las actividades, pero te cuenta que él fue uno de los personajes que impulsó todos estos grandes instituciones que han ido empujando desde hace décadas la agenda globalista. Él empieza diciendo en ese capítulo, se nos ha acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos y de ser unos internacionalistas que pertenecen a una cábala secreta, él utiliza el término cábala secreta, cuya finalidad es crear una nueva estructura global, social, política y económica. Un solo mundo, si ustedes quieren, dice él. Y cuando llega ese punto en el que dice nos han acusado de esto, dice, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Bueno, pues es evidente que David Rockefeller en ningún momento pensó que él y su familia iban a ser parte de la población mundial desechable. En todo caso, como él dice, y está orgulloso de decirlo, él formaba parte de la cábala secreta que ha ido empujando a través de distintas organizaciones esta agenda globalista, uno de cuyos pilares es precisamente la ideología de género. Y claro, no es igual en una dictadura que tú formes parte de la élite, de la nomenclatura que controla la dictadura, que seas de los que soportan todo el peso de la dictadura o formes parte de los prescindibles. Es decir, de los que en un momento... A los Castros. Exactamente. Ellos. Y entonces... Que vivían pues como reyes. Claro, es que esa es la situación. Entonces, bueno, lo que le pueda pasar al mundo le trae sin cuidado. Yo recuerdo, y por cierto se puede comprobar, está en internet, una entrevista de Soros en la cual el periodista en un momento determinado le dice, se le acusa a usted de que cuando los nazis invadieron Hungría, usted colaboró con los nazis deportando a los judíos, a pesar de que usted es judío. Y el periodista se lo dice como diciendo, aquí tiene usted la oportunidad de desmentirlo, de decir esto es una calumnia, esto es una patraña, etc. Y Soros dice, sí. Y cuando el periodista se queda sorprendido, como diciendo, pero de verdad que le he escuchado que sí, y le dice, bueno, y entonces Soros le dice, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Lo cual es una respuesta tremenda. Es decir, como los nazis de todas formas iban a mandar a la gente a las cámaras de gas, bueno, pues si yo no les hubiera ayudado y no hubiera colaborado con ellos, seguro que hubieran encontrado otro colaborador. Es muy posible que efectivamente sea así, los nazis hubieran encontrado otro colaborador, pero ya dice bastante de la talla moral de Soros. Y además que en algunas ocasiones, cuando recuerda esa época, dice que fue muy divertida.
Es decir, uno también pensaría, hombre, era terrible porque yo estaba ayudando a los nazis a que echaran mano de otros judíos como yo y los mandaran a Auschwitz. Pero bueno, estaba destrozado por dentro, o sea, yo esto lo hacía... No, fue una época muy divertida. Bueno, pues si una persona... Estamos hablando de psicopatía. Bueno, yo no sé si es un psicópata, o sea, realmente, pero, y además en el fondo tampoco me importa mucho, pero la cuestión es que si una persona esto lo puede ver así, y eso sucedía cuando era un jovencito, bueno, pues yo no quiero pensar lo que puedes pensar que no te importa en absoluto cuando ya eres un nonagenario, como lo es él. Y además, esto es algo que él lo ha expresado, es decir, él ha dicho, mire usted, yo cuando tomo medidas, por ejemplo, de carácter económico y quiebro la economía de un país, yo no me pongo a pensar en las consecuencias que esto tiene en la gente. Es decir, yo lo hago porque quiero hacerlo y se acabó. Es decir, si esto reduce a la miseria decenas de millones de personas, a mí eso me trae sin cuidado. Es que ni me lo planteo. Claro, esto finalmente hace que uno se sienta como mínimo sobrecogido ante algunos de los dueños del mundo. Porque que su poder es enorme, no cabe duda. Que es muy peligroso oponerse a ese discurso, no tiene discusión. Pero escrúpulos morales no parece que sea lo más característico dentro de su personalidad. No, ni tiene la cabeza bien. No tiene la cabeza bien, te lo digo yo. Yo sé poco de él, pero ahora lo voy a estudiar porque debe ser un caso interesante para desear que el diablo se lo lleve pronto, porque creo que ni Dios va a poder llevárselo. Dios mío, cuántas cosas. Ahora yo entiendo lo que yo enfrenté cuando presenté esa tesis en España. Realmente lo entiendo. Y creo que mucha gente y muchos científicos no están de acuerdo. Siguen el juego, pero cuando pueden, apoyar que no sigue el juego. Porque es que es una cosa ilógica. Es que esta es la otra historia. El doctor Socárides, que era, hasta que falleció, a la cosa de 6 o 7 años, uno de los especialistas más destacados en homosexualidad en Estados Unidos, él cuenta una anécdota en uno de sus libros en la que dice que estaba con su esposa en el salón de casa viendo la televisión. Y entonces en la pantalla de la televisión empezaron a aparecer las imágenes del Día del Orgullo Gay en San Francisco. Vamos, hombres semidesnudos, subidos en carrozas, haciendo gestos obscenos, etc. Y él lo estaba viendo y de pronto dice que escuchó a su mujer que estaba sentada a su lado diciendo, le están lavando el cerebro a la sociedad. Y dice que en ese momento a él fue como si se le encendiera una luz y dijo, de luego tengo que reconocer que muchas veces mi mujer es mucho más inteligente que yo. O sea, inmediatamente ha dado con la clave de una sociedad a la que le están lavando el cerebro. Los demás a lo mejor nos quedamos sorprendidos o te das cuenta de lo que hay, pero te callas porque no quieres crearte problemas. Piénsese, por ejemplo, un profesor de universidad que esté en contra de cualquiera de los discursos dominantes. O sea, ¿qué profesor ahora mismo en la universidad tiene valor para decir que no cree en la ideología de género? ¿Tiene valor para decir que no cree en el calentamiento global? ¿O tiene valor para cuestionar la utilidad de las vacunas del coronavirus? O sea, y podría citar otra media docena de temas de este tipo. Bueno, pues uno no quiere tener problemas, uno quiere conservar el puesto de trabajo, quiere que sus colegas lo aprecien, quiere que lo que escriba se siga publicando en revistas científicas y quiere tener un retiro lo más cómodo posible para disfrutar sus últimos años de vida.